Vamos a partir de un pasaje y le voy a pedir que contemple las fotos que escogimos para esta presentación, porque las fotos, todas las fotos que puse son de nuestro país. Bien, eso es San José de noche, aunque parece, yo sé, Hong Kong o no sé, un lugar así, ¿verdad? Pero es San José. Bien, y cada foto que van en las presentaciones tiene que ver con Costa Rica, porque mi propósito es que nos centremos en nuestro lugar donde estamos, donde vivimos nosotros, especialmente por el versículo que ya vamos a tocar. Yo no sé si usted vio una película, Hotel Ruanda. No sé si la ha visto o no. Si no la ha visto, véala, porque es una película basada en un hecho histórico, bien, de un genocidio que hubo en Ruanda en 1994. En 3 meses murieron 800,000 personas. Entre 2 tribus, 2 clanes, los Tutsi y los Hulu, bien, tuvieron conflicto. 800,000 personas en 3 meses. Ahora, hubo un hombre, este es el actor por supuesto, pero hubo un hombre que era administrador de un hotel de lujo en Ruanda, y no le voy a contar la historia para que vea la película. Este personaje dispuso su vida para salvar a muchos otros. Y ya le voy a decir por qué queremos hablar sobre esta película. Hay un libro que escribieron 2 autores, Engel y Dearness, que se llama Cambio en la mentalidad de las misiones, y en su libro ellos escriben esto: la iglesia en Ruanda fracasó. 80% de Ruanda se consideraba cristiano. 80% de la población en Ruanda se consideraba cristiano. Dicen los autores que el fracaso de la iglesia en Ruanda fracasó a la hora de transmitir una cosmovisión bíblica para cada aspecto de la vida. Para la mayoría de los ruandeses, el cristianismo era, y cito literal, tan solo una capa superficial y privatizada que cubría un estilo de vida secular, caracterizado por valores animistas y periodos largos de odio entre guerra y tribus. Es decir, la iglesia, en pocas palabras, se encerró en sus 4 paredes. No hablo de las rivalidades que había entre las etnias en un país con una gran cantidad de etnias, bien, y llegaron a combatir entre ellas, trayendo la muerte de 800,000 personas. Y en este libro, estos autores hacen esta reflexión. ¿Dónde estaba la iglesia? Si el 80% de la población eran creyentes y tenían los principios del reino de Dios, ¿dónde estaban? ¿Por qué no hablaron antes? ¿Por qué no había movimientos que hablaran desde el fundamento bíblico, muy importante, sobre esos asuntos? ¿Qué pasó? Entonces, Proverbios capítulo 11, por favor, abra su Biblia en este corto versículo, y lo vamos a leer en Reina Valera, pero vamos a citarlo desde la Nueva Versión Internacional también, por la traducción. Pero acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 11, versículo 10. Los que han leído el libro El llamado del reino van a saber de qué voy a hablar en todo este tiempo. Dice Proverbios 11, 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Lo leo otra vez. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. El texto que vamos a ver hoy lo vamos a resumir en 2 partes. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando hablamos del justo, de una persona justa, estamos hablando de una persona que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, que ha puesto su confianza en Él. Pero también parte de la definición de una persona justa es una persona o alguien que se ajusta a un patrón adecuado. Es decir, el justo entiende que hay un patrón, una medida, y se va a ajustar a ese patrón. Ahora, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos un patrón que nos ha sido dada, que son las Escrituras. Entendimos, y Erwin citaba la semana pasada a Watchman Nee cuando decía, parafraseado, de que Dios nos va a pedir que hagamos cosas imposibles. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Bien, porque se genera una dependencia de la persona de Dios. Entonces, el justo recibe de Dios un patrón, un parámetro, y se ajusta por amor al Señor, por amor a este Dios que nos ha salvado, se ajusta a ese patrón. Por tanto, toda su vida, no solamente la vida espiritual, como algunas veces se nos ha dicho, de que la vida espiritual, sino que toda la vida se ajusta a este patrón. Entonces, cuando el justo vive en una ciudad, ¿su vida espiritual va a ser ajustado a los patrones de Dios? Por supuesto que sí, porque tiene el Espíritu Santo morando en él.
Pero este justo también en su aspecto, en su vida económica, su vida relacional, su vida social, sus entretenimientos, su vocación, no la va a vivir separado de su fe, sino que lo va a vivir en función de su fe. Entonces, cuando este justo llega a algún lugar de trabajo, vive en una comunidad, practica algún deporte, es parte de un equipo, estudia en una universidad, tiene un trabajo, tiene un rol, él no va a desvincular su fe de su profesión, sino que en Cristo el justo va a decir, yo voy a vivir todos los aspectos de mi vida desde mi sentado, desde mi sentar en Cristo. Y aquí voy a vivir toda mi fe. Y sé que necesito, desde la posición en que yo estoy, aportar al desarrollo de la vida de cada persona, en todo sentido. Y si su área de trabajo es la económica, médica, docente, administrativa, sea lo que sea, usted está puesto en un lugar para aportar al desarrollo de la vida de otra persona, cumpliendo así lo que hemos estudiado en otros momentos en el mandato cultural. A partir de Génesis somos llamados a desarrollar toda una cultura de vida en la ciudad. Cuando el justo prospera, no se asuste por la palabra, aquí no creemos en la prosperidad, ya lo hemos enseñado antes, lamentablemente nos han robado la palabra prosperar, entre otras cuantas, pero cuando hablamos de prosperidad, hablamos de un florecer, de un crecimiento integral, de un desarrollo magno, amplio, que va a implicar en la buena administración de las finanzas de los creyentes, por supuesto que sí. Y quiero decir esto con mucho cuidado, de los beneficios que se pueden obtener del tener recursos económicos y administrarlos correctamente para el reino de Dios, por supuesto que sí. No estamos hablando de esta herejía de la prosperidad que anda dando vueltas por todo lado, que si usted da 1,000, Dios le va a dar 2,000. Prosperidad es bienestar, calidad, riqueza, abundancia, en todo sentido de la vida. Por eso, cuando el justo prospera, ¿qué pasa con la ciudad? Está jubilosa, está en un estado de alegría, expresan formas verbales el gozo y la alabanza, tiene el sentimiento de triunfo y conquista. Todas estas connotaciones tienen que ver con la palabra alegría. Es alguien que conquistó, que guerreó, que luchó y conquistó. Entonces, cuando el justo, el creyente vive en todas las dimensiones de su contexto, el pueblo se alegra. Porque encontramos personas que están edificando nuestra vida en todo sentido de la vida. Probablemente algunos de ustedes han escuchado a este hombre, William Wilberforce. ¿Saben quién fue William Wilberforce? Él fue un político y un filántropo inglés. Fue un abolicionista. Él fue el hombre que promulgó en 1791 y luchó por 16 años por abolir la esclavitud en Inglaterra. Fue de los pilares de la abolición de la esclavitud y el que presentó un proyecto de ley en 1791 y hasta el 1887 fue aprobado. 16 años de lucha, de persistir una y otra vez. ¿Por qué hizo todo esto? Porque él era un justo, él era un cristiano. Y sus principios bíblicos, si puede leer su biografía, luchó para detener por completo la esclavitud, para abolir la esclavitud. Y que los negros en su contexto, en Inglaterra y en todo lugar donde estaban, fueran libres. ¿Saben cuántos enemigos se echó encima? El trabajo que le costó, la paciencia, por hacer lo que es la voluntad de Dios en aspectos básicos de toda esfera de la vida. De decir, no hay ninguna diferencia. Este es el tipo de hombres y mujeres que tenemos que levantarnos hoy. En nuestro país probablemente no se encuentra mucho racismo hacia los negros, pero sí hay racismo en otros lugares. Cuando hablamos de nuestros hermanos de Nicaragua, hay un constante chiste, y más que el chiste, el trato y la diferencia que estamos marcando. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestra respuesta? La segunda parte del pasaje dice, cuando el malvado perece, hay gran gozo. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Cuando hablamos de un culpable, estamos hablando de la violación de una norma, de alguien que no es inocente. El justo se ajusta a un patrón, el malvado no. El malvado no se ajusta a un patrón.
Cuando hablamos de muerte o de perecer, hablamos de muerte, destrucción y perdición. Es decir, cuando el malvado está gobernando una ciudad, lo que viene es muerte, es destrucción, y déjeme leerle algunos conceptos más, es errar, es vagar, y cuando esta persona pasa, perece, muere, desaparece, el pueblo celebra. El pueblo celebra cuando el malvado perece, cuando el malvado es quitado de su lugar, hablando de Nicaragua. Si hay una persona que es un modelo de maldad, es este hombre. Justamente lo que describe perecer tiene que ver con todas las atrocidades que una persona como esta está haciendo. Durante décadas, destruyendo poco a poco el país o el lugar que fue el país más rico antes de 1972. Rico, abundante, próspero, en todo sentido. Y después de 1972 comenzó a decaer hasta lamentablemente llegar a condiciones de que hoy muchos ministerios cristianos están siendo expulsados por no alinearse a los pensamientos de este hombre. Y sin nombrar la cantidad de abusos que constantemente hay. Algunos pensamientos puntuales en cuanto a Proverbios capítulo 11, versículo 10, y lo repito el versículo anteriormente, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Primero, cuando hablamos de este proverbio, bien, el texto es comparativo. Si bien es cierto, es un gozo que el justo reine, es aún más gozoso, tiene más alegría, cuando el impío perece. Ahora, estamos hablando de que es sumamente importante entender de que nosotros no estamos abogando por la muerte ni el maltrato de nadie, por supuesto. Estamos hablando de cuando estas personas, por la acción de los creyentes, comienzan a disminuir y a decrecer su influencia. Entre más malvados haya, entre más hombres injustos haya en el gobierno, probablemente menor sea la voz que se ha levantado de los creyentes. Y los creyentes, por supuesto, deben levantarse. Segundo, y lo leo literal esto, en la búsqueda de la justicia no es posible tomar la justicia por nuestras manos. Pero sí es nuestra responsabilidad dos cosas: argumentar y actuar desde la justicia. ¿Para qué? Para mitigar los efectos de la injusticia y resaltar la justicia de Dios. Cuando el creyente vive en un lugar, en cualquier lugar, es parte de una familia, está en una iglesia, es parte de un trabajo, está en una universidad, y hay posturas donde la maldad y la injusticia sobresalen, donde la conversación, donde los principios, donde las ideas están constantemente saliendo y el creyente calla, está asumiendo la actitud de la iglesia en Ruanda. Es decir, yo no voy a decir nada, mejor me quedo calladito y no me meto en problemas. No podemos hacer justicia propia, de imponer nuestra ley, pero sí estamos llamados a vivir desde nuestra estancia en Cristo, vivir una fe viva que transmita la justicia de Dios. Y hablamos de dos elementos muy importantes, que hablamos de servicio social, que lo hemos hablado en otros momentos, y de acción social. Cuando hablamos de servicio social, estamos hablando de la asistencia a las necesidades humanas. ¿Cuántas necesidades humanas encontramos nosotros en nuestra comunidad, aquí en San Francisco de Ríos, donde usted vive? ¿Cuánta necesidad humana hay? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Pero también tiene que ver con la acción social, que es eliminar las causas de esa necesidad. ¿Qué es lo que está generando esta necesidad? Porque podemos atender 1000 causas y como iglesia no podemos atender todas las necesidades que hay alrededor, pero podemos detectar como iglesia necesidades puntuales que hay. ¿En dónde? En nuestra familia, en nuestra iglesia, etcétera, en nuestros contextos. Y esto creo que es lo más importante. Desde nuestra fe en Cristo, desde nuestra permanencia en Él, y entendiendo que Él es quien transforma todo nuestro ser, a partir de ahí comenzar a abogar por la eliminación de estos elementos. ¿Con qué sentido? Con el sentido de presentar a Cristo como el Salvador y Señor de todas las cosas. Cristo como nuestro Salvador. Es decir, que si hay una problemática en nuestra comunidad de X o Y, probablemente haya muchos alrededor queriendo abogar. Le pongo otro ejemplo. Trabajamos en el ministerio de Levanta, que atiende casos de violencia doméstica, que es una problemática muy seria.
Hay muchísimas instituciones públicas y privadas en contra de la violencia doméstica. Pero ¿desde dónde lo hacen? Desde perspectivas humanistas, donde están viendo al ser humano como el centro de todas las cosas. Pero cuando damos un paso más allá y abordamos una problemática social como la violencia doméstica, no de una perspectiva humanista, sino desde una perspectiva bíblica y teológica, entendiendo cómo el Señor diseñó al hombre y a la mujer, cómo el Señor estableció e instituyó el matrimonio y cómo la sociedad se desarrolla en función de lo que Dios diseñó. Y presentamos un modelo restaurador desde las Escrituras. Hay una enorme diferencia entre un modelo meramente humanista y un modelo fundamentado en las Escrituras. El asunto es cómo abordamos estas necesidades que están en nuestra comunidad, y si usted lee el Antiguo Testamento más que todo, y el Nuevo también, con estos lentes puestos, usted va a entender que Dios está presentando la vida humana caída y golpeada, y nos llama a la iglesia a ser evangelistas, a ser restauradores, a ser ministros de su paz, a ser ministros de su justicia. ¿Por medio de qué? De la obra de Cristo en la cruz, o a partir de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Una cosa más, la tendencia de la condición caída de la humanidad es hacia la injusticia, de hombres impíos, por supuesto. La salvación en Cristo implica una renovación en nuestra forma de pensar. Naturalmente, y nosotros también, nuestra tendencia es hacia la injusticia, hacia lo incorrecto. ¿Dónde? Y soy insistente en esto: lugares de trabajo, universidades, escuelas, comunidades. La mente humana va a tender hacia la injusticia. Usted y yo, mis queridos hermanos, por la salvación que tenemos en Cristo, según textos como Romanos, Colosenses, Efesios, nos dicen que Dios está transformando nuestra forma de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este cambio de mente es un anuncio claro para que los creyentes dejemos de vivir en una estructura, en un modelo hacia la injusticia, y comencemos a vivir ¿qué? Un modelo fundamentado en Cristo. Es decir, que ya no pienso como piensa el mundo. Me sigo desarrollando en un ambiente donde la gente piensa como piensa el mundo. Resuelve los conflictos como el mundo lo hace. Habla como el mundo lo habla. Toca temas sobre la sexualidad como el mundo lo habla. Tiene principios y valores que los malvados son los que los malvados tienen. Es decir, de mi conveniencia, de mi ganancia, de mi postura. Nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Usted y yo, mis queridos hermanos, por el tiempo que estamos en Cristo, no aprendimos así de Él. No es la forma como nos relacionamos. Por eso somos llamados a ser embajadores de Cristo a un mundo que piensa distinto, para traer lógicamente el Evangelio. ¿Qué es un justo? Dice Tim Keller que son las personas rectas, las que siguen el corazón y los caminos de Dios y ven todo lo que poseen como regalos de Dios que deben ser administrados para los propósitos de Él. Eso es el justo, así lo define Él. Que siguen el corazón y los caminos de Dios y que todo lo que tienen es para su administración. Fíjense esto que Él agrega: son los que están dispuestos, entiéndame esto, para ponerse en desventaja a favor de la comunidad, mientras que los malvados son aquellos que ponen sus propias necesidades económicas, sociales y personales por sobre las necesidades de la comunidad. Nos damos cuenta de la diferencia entre un malvado y un justo, de acuerdo al texto de Proverbios. El justo dice: yo me voy a poner en desventaja por beneficio de otros. El malvado dice: yo voy a ver por lo mío y eso es lo que importa. Estos malvados están en todos lugares. El común en los lugares donde nos desarrollamos son estos malvados. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos, hermanos, los llamados a levantar la voz, a decir: un momento, hay una forma de vida mejor, hay una forma de vida superior. El autor a los Hebreos lo hace. El autor a los Hebreos, cuando percibe
que los judíos querían volver al judaísmo para dejar de ser perseguidos, querían retroceder para perdición, querían abandonar su fe y volver al judaísmo para llevar la fiesta en paz. El autor de los Hebreos dice, no es así. Hay un sacerdocio mejor, hay una ofrenda mejor. Cristo es el mejor camino, Él es superior a todos aquellos sistemas que ya pasaron. Cristo es superior. Y en el contexto de una comunidad que quería volver por problemas de toda esta índole, económicos, sociales, familiares, culturales, que estaban sufriendo, el autor a los Hebreos dice, no retrocedan, no vuelvan atrás. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Es lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10 o 11. No retrocedemos, no volvemos atrás. Tenemos fe para preservar el alma. Y esa misma fe es la fe que apela el autor a los Proverbios cuando habla del justo. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Porque todo a su alrededor va a ser transformado. ¿Por qué? Porque Cristo está transformando a esta persona. Y va a tener la habilidad de desarrollarse en cualquier ambiente, en todo lugar, desde una perspectiva cristocéntrica. Cuando el malvado gobierna, implica que los justos nos hemos callado. Cuando el malvado gobierna y abusa, es que hay otros que entendemos que eso no está bien y respondemos en silencio. Creo, mis queridos hermanos, que estamos privatizando nuestra fe, en el sentido de que la vivimos de puertas para adentro. Entremos el domingo, cantemos, adoremos, me voy a mi casa, leo mi Biblia, pero mañana cuando voy a trabajar, vivo otra vida secular. Mi vida cristiana la vivo el domingo, mi vida secular la vivo el lunes, martes, miércoles, hasta el viernes. El sábado descanso y el domingo vuelvo a ser cristiano. Cuando el justo prospera, vive en todo lugar. Cuando el justo prospera, bendice a otros. Nuestro Rey quiere que tengamos presente que el reino de Dios comenzó a irrumpir en nuestro tiempo y espacio. Algo que el Señor nos muestra en las Escrituras es que, si bien es cierto, Él va a venir en un momento próximo, futuro, esperamos que muy pronto, es el anhelo de todos nosotros, pero mientras esperamos al mismo tiempo, su reino está comenzando o está irrumpiendo, ¿dónde? En nuestro tiempo y espacio, en nuestro reino y espacio, ¿dónde nos movemos? Bien, el reino de Dios no es solamente esperar en algún momento que Él venga y ponga sus pies sobre la tierra, sino que lo vamos viviendo en muchos y diferentes aspectos de nuestra vida, en toda nuestra vida. Algo muy personal y muy práctico que comencé a hacer, como les compartí hace un par de meses, es comenzar a orar para que el reino de Dios venga a mi vida, a mí como individuo. Lucas, cuando el Señor, los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar, lo primero que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿se acuerdan? Entonces, vénganos tu reino. Y ese venir del reino, si bien es cierto, implica una esperanza futuro, Señor, ven pronto, es el clamor, es la oración que hace Apocalipsis, es nuestro deseo, Señor, ven pronto, pero al mismo tiempo está viniendo a través nuestro, a través de cómo vamos procesando y siendo transformados por el Señor y viviendo ese reino en diferentes contextos en el cual usted y yo estamos. Así que para mí, como ejercicio personal, orar, Señor, venga tu reino a mi identidad como hijo de Dios, a mi masculinidad, a mi rol como esposo, como padre, como pastor. Señor, que vengas y que sigas modelando el carácter y la persona de quien quieres que yo sea para ti. Si nosotros vamos procesando y entendiendo que está viniendo este reino, yo pregunto algo, ¿qué pasaría entonces si cada creyente, cada uno de nosotros, asumimos esta identidad misional y anticipamos el reino de Dios por medio de sus valores? Y como dice, en cada lugar donde se desarrolla. ¿Qué pasaría entonces si cada persona aquí de esta pequeña congregación, limitada en dinero, limitada en tiempo, en espacio, en recursos humanos, en un montón de cosas, limitada, pero si cada uno de nosotros asumimos ese rol misional de quien somos nosotros en Cristo Jesús y lo comenzamos a hacer anticipando esos valores del reino, que ya vamos a ver qué significa esto, ¿cómo sería entonces el desarrollo de la iglesia? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante.
Porque ahora Jesús, bien, ya leímos en el Antiguo Testamento, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, la ciudad se alegra. Vamos a Lucas 4:18, porque ahora Jesús va a venir a Nazaret, a su natal Nazaret, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y comenzó a leer. Jesús era bueno para día de reposo. ¿A quién molestamos hoy de los fariseos? ¿A quién le hacemos ver la verdad? 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto en el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es la magnífica providencia de Dios. Como el texto adecuado en el momento adecuado. El Señor Jesús comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, estoy seguro que con un silencio absoluto, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo no me imagino este momento. Jesús abre, lee, y todo el mundo, la autoridad que Jesús tenía, el poder para leer un texto profético en referencia a él mismo, entrega el rollo y todos estaban atentos a lo que él iba a decir. Y él les dice, hoy se ha cumplido este texto delante de ustedes. Y este pasaje, mis queridos hermanos, es maravilloso porque entonces, si ustedes notan, Jesús se identifica como el Mesías. Este texto de Isaías 61 es un claro pasaje sobre el Mesías. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y lo ha ungido. Es decir, todo el contexto de los ungimientos para sacerdotes, profetas y reyes tenía que ver con una investidura de poder. A un rey se le ungía, o un sacerdote, diferentes rituales, pero es un simbolismo de, tiene la autoridad. Le estamos entregando la responsabilidad de. Pero aquí el Señor Jesús no fue bautizado con aceite, sino con ¿qué? Vengo lleno del Espíritu Santo. O sea, no es aceite, es la misma presencia de Dios en Dios mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Porque estamos hablando de algo cósmico. Dios en Dios funcionando como Dios. O sea, realmente tenemos que darle mucha atención a este pasaje porque es sumamente importante en todo lo que está hablando. Ahora, este evento cósmico del Señor ingresando en la vida humana, ¿a qué viene? Esperaríamos en nuestros conceptos de reinado un hombre con prestancia, con ropas reales, donde todos los adoradores le van preparando el camino, donde nadie lo toque, la mejor comida, la mejor disposición. ¿A qué vino el Mesías? Dar buenas nuevas, que la palabra es evangelio, vino a evangelizar, es la palabra en el griego, a sanar, a pregonar, a dar vista, poner en libertad. Y no tengo el tiempo para desarrollar el versículo 19, pero este versículo, hermanos, es impresionantemente profundo. Y lo descubrió hoy en la mañana leyendo otra cosa. El jubileo para los judíos era un impacto económico, social y espiritual. ¿Se acuerdan que cada 49 años, el año 50, era un año de fiesta? Las tierras volvían al poder de cada uno, se perdonaban las deudas, los esclavos quedaban libres. ¿Y saben en qué día se mandaba a cumplir el jubileo? En el día de la expiación, cuando los corderos eran sacrificados para hacer omisión de los pecados del pueblo. En nuestro contexto, entender la libertad desde la obra de el Cordero de Dios, que nos da libertad en todo sentido de la vida, a la luz del jubileo, es impresionante, pero por tiempo no podemos verlo. Pero entonces, este Dios, ungido de Dios, enviado por Dios, escrito en Isaías 61, viene acciones muy concretas, viene a incursionar en la realidad humana. Este Dios no viene a ponerse en un trono esperando simplemente pleitesía. Le vamos a adorar, por supuesto, pero Él viene con una misión: evangelizar, sanar, pregonar, dar vista. Y esta sanidad va a ser manifestada no simplemente como una sanidad, y no estamos hablando de ninguna sanidad extraña, estamos hablando de la sanidad que trae Cristo en todo sentido de la vida. Pero fíjense a quiénes le va a hablar: a los pobres, a los quebrantados,
a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Personas que no tienen recursos, personas heridas. Por cierto, pregunto, ¿estamos heridos en nuestro corazón? ¿Tenemos asuntos pendientes que ir manejando? ¿Tenemos temas que nos cuestan y pecados con los cuales luchamos hoy día? Y que en este momento estamos luchando con o esto, o esto, o esto, y estamos manejándolo. Bueno, esos son los quebrantados de corazón. Y el Señor viene ¿a qué? A sanar. Viene a pregonar la libertad a los que están cautivos, prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos. Para esto vino el Señor. Entonces, cuando hablamos de la obra de Cristo, y podríamos continuar hablando de cómo lo delegó a su iglesia, el Señor viene a incursionar en la vida humana en todo aspecto de la vida. Y esta misión la va a delegar ¿a quién? A su iglesia. Porque el llamado de nosotros ir y hacer discípulos, como lo hemos estudiado, precedido por un llamado a la adoración, está llamado a traer al Mesías o a guiar a las personas a que encuentren al Mesías, al Salvador de todos los hombres, que es Cristo. Y esto va a comenzar de diferentes maneras. Cuando nosotros hablamos del concepto que mencionamos por aquí anteriormente, anticipar el reino de Dios, de lo que estamos hablando es un principio muy amplio, por supuesto, pero básicamente, ¿cómo será el reino cuando Cristo venga? ¿Cómo será la vida cuando Cristo venga? ¿Cómo viviremos cuando Él esté presente? Y tomando solamente algunos pasajes muy cortos o muy resumidos, será un lugar sin guerras a nivel mundial, un lugar de longevidad y restauración, un lugar del cese de la soberbia, del fin de la muerte, de salud mental, física y de falta de maldad, no habrá maldad disponible, salud y sanidad, justicia en todas las naciones, conocimiento de Dios y abundancia, abundancia de alimentos, presencia de Dios, nueva creación. A ese reino es el que si usted ha puesto su confianza en Cristo como Salvador personal, así vamos a vivir. Hoy nosotros, en el mundo que vivimos, nos suena una utopía. Nada, pero ¿cómo no va a haber maldad? ¿Cómo va a haber abundancia de alimentos? Así va a ser cuando Cristo venga y por siempre estemos con Él. Así va a ser. Cuando hablamos de anticipar el reino, hablamos de que nosotros podemos vivir, si bien es cierto, con las limitantes que tenemos en un mundo caído, es anticipar esos valores. Nuestro Rey viene a hacer estas cosas. Y si bien es cierto, nuestro principal anuncio es el Rey y el reino que Él trae, es la salvación que hay en Cristo, anticipamos por medio de acciones concretas este tipo de elementos. Entonces, desde donde está usted, en su rol, en su posición, en su trabajo, en su familia, en su comunidad, en su grupo musical, en su lugar de entrenamiento, donde usted está, donde yo estoy, en mil lugares, es experimentar, porque lo estamos viviendo, no somos religiosos que lo dicen y no lo viven. Somos hijos de Dios que están siendo transformados y que anunciamos, esto es el reino que vamos a vivir y esperamos vivirlo prontamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo entonces usted y yo podemos anticipar ese reino? Y ya lo hemos mencionado anteriormente y lo quiero resumir en dos cosas muy puntuales que solamente voy a mencionar porque vamos a trabajarlo después de la conferencia para detenernos a entender qué implica entonces que yo, siendo un médico, siendo un músico, siendo un diseñador, siendo un ingeniero, siendo un constructor, siendo un psicólogo, siendo quien sea o haciendo lo que sea, estando donde sea, ¿cómo puedo vivir mi fe y anticipar el reino de Dios? Dos cosas muy puntuales. Primero, la justicia. Cuando hablamos de justicia, ya citamos una definición, aquellas personas rectas que siguen el corazón y los caminos de Dios. Ya lo hablamos. Pero este reino se va a caracterizar por tres cosas sumamente puntuales. Bien, tiene que ver con el rescate, es decir, el fin de toda opresión. Toda opresión empieza con una forma de pecado. Cuando usted comienza a analizar las opresiones, los dolores, lo que viene aquejando a la humanidad, necesariamente va a comenzar con una forma de pecado. Le pongo un ejemplo muy puntual. Hace un par de años, a los que les interesa o los que ven noticias, me salió, ¿verdad?,
que no sé cómo llama, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo lo estaba comprando no sé por cuántos millones de dólares, no me acuerdo, pero era una fortuna obscena. Y ahí ponían, no sé cuánto era, va a recibir 200 millones de, no sé, pum, listo. Sigo bajando las noticias y estaba una transmisión en vivo de la televisión española hablando sobre una atención de emergencia en el norte de África, donde estaban levantando fondos la televisión española para comprar kits de emergencia de sobrevivencia para personas que estaban en esa zona. Es decir, eran kits, eran paquetes que le entregaban a las personas para sobrevivir, porque estaban muriendo, o de hambre o de deshidratación, algunos efectos, y estaban haciendo una campaña, por favor, necesitamos levantar, cada kit nos cuesta $3. Y yo decía, suave, que aquí hay algo que está mal. Y me devuelvo a la noticia anterior y decía cuánto le habían pagado a esta persona por ir a jugar fútbol en su vejez y hacer el show, 200 y resto de millones de dólares para ir a jugar fútbol, que lo que le va a producir a quienes estaban pagando era más dinero. Y cambia la noticia y estaban rogando por 3 euros para darle a una persona un kit para que sobreviva. Algo aquí no tiene sentido. Algo aquí está fallando, algo aquí no tiene lógica. Por eso la iglesia es llamada ¿a qué? A levantar la voz. Y evidentemente nuestra voz no va simplemente a una atención de una necesidad. Apela a que estando en Cristo y entendiendo que su reino es un reino de rescate, es un reino que está para actuar, para poner fin a toda opresión, es importante. Segundo, la equidad. Isaías y Jeremías hablan de igualdad, de imparcialidad. Santiago nos enseña de no hacer acepción de personas. Entonces llevémoslo a la convivencia diaria. ¿Cómo tratamos a las personas que están alrededor nuestra? ¿Cómo nosotros tratamos, por ejemplo, o nos relacionamos con un jefe? No, al jefe hay que tenerlo contento. Pero a la gente que tengo debajo, a los que me sirven, ¿cómo los trato? ¿Cómo considero una persona indigente en la calle? ¿Cómo considero una persona con un buen carro en la calle? ¿Cómo me llevo con las personas? Habla de restauración. Y esto desde nuestra perspectiva de Levanta es maravillosa, porque la restauración no solamente implica el castigo a los malvados o a la incorrecto, sino la sanidad de los pecadores. La justicia de Dios implica que si bien es cierto, el pecador va a traer sus consecuencias y tiene disciplina, Dios restaura o no lo hace con nosotros. No nos restaura Dios a nosotros cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos juzga, nos señala con el dedo y nos saca de la congregación. O nos llama como un Padre amoroso para restaurarnos de nuestro pecado por medio de la confesión y el arrepentimiento. No hace eso Dios. Entonces, ¿por qué respondemos nosotros de maneras tan diferentes? Si es parte de la justicia de Dios. El otro elemento es la paz. Y la paz la define este autor de apellido Platinga, que es el entramado de Dios, los humanos y toda la creación en justicia y deleite. Es un entramado, es una conexión, bien, se van entretejiendo, bien, se van enramando. Dios, como el autor de toda iniciativa, la humanidad y la creación. ¿En qué sentido? En un sentido de justicia y deleite. Y esta paz se va a dimensionar en 4 formas que ya hemos mencionado anteriormente. Primeramente, y la más importante, es una paz con Dios. Es una paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Hemos sido reconciliados por la obra de Cristo en la cruz. Y usted y yo tenemos una salvación eterna, una donde estaremos por toda la eternidad con Él para disfrutar y adorarle. Pero al mismo tiempo esa salvación nos marca vivir aquí y ahora. Estoy en paz con Dios. Tengo paz de que estoy haciendo lo que es correcto y viviendo de manera correcta delante de Él. Pero también me invita a una paz conmigo mismo. Es un asunto de salud, de esperanza y de consuelo. ¿Cuántos conflictos, mis queridos hermanos, no tenemos nosotros con nosotros mismos? ¿Cuántas luchas no tenemos? Toquémoslo en el tema emocional. ¿Con cuántas cosas a nivel emocional estamos luchando usted y yo hoy? Ansiedad, depresión, ira, pensamientos,
otros trastornos. ¿Cómo estamos desarrollando eso? ¿O Dios solo busca la parte espiritual, Dios la parte emocional la pone de lado? ¿O está Dios también interesado en nuestro bienestar como individuos? Por supuesto que sí. Dios diseñó todas nuestras emociones. Él las puso ahí y tienen su función. El problema es que por el pecado se desnivelan y son las que dominan nuestra forma de vivir. Un problema que aquí no tenemos, paz con los demás. Nadie tiene problemas con otras personas. Todos nos amamos, cantamos unidos y salimos de la mano a tomarnos un fresco. Tenemos conflicto entre nosotros. Tenemos conflictos dentro de nuestros hogares. Tenemos conflictos en lugares de trabajo. Tenemos conflictos dentro de la iglesia. Y probablemente hoy, yo no lo sé porque yo no soy sabio, alguien le hizo una mala cara a alguien y la otra persona se resintió. O alguien pensó algo de otra persona. No lo sé. Pero es muy probable. En un grupo de 80 personas es muy probable que alguna tensión haya habido. Dios nos llama en su paz a anticipar su reino, procurando la buena relación con el prójimo. Y por supuesto, lo hemos hablado, con la creación. Entonces, es fundamental que tomemos estos dos elementos, la justicia y la paz, como elementos que vienen entrando en nuestra vida y mientras estamos siendo transformados, al mismo tiempo somos instrumentos de Dios para la transformación de otros, por medio de los cuales usted y yo, ¿qué hacemos? Anunciamos el Evangelio. Y ese Evangelio se anuncia de todas maneras. Se anuncia verbalmente cuando yo predico el Evangelio a otras personas, diciéndole que hay un gran Dios que creó todas las cosas, que nos ama y quiere restaurarnos. Por tanto, envió a su Jesucristo a morir en una cruz y dar su vida por nosotros. Y que ese Dios anhela una relación íntima, de belleza con nosotros. Y que solamente requiere que usted ponga su confianza en Él. Que crea que Cristo Jesús murió y resucitó y quiere perdonar sus pecados. Eso es todo. Y eso implica una transformación de todo nuestro ser. Pero también anunciamos el Evangelio cuando dentro de nuestras familias cada uno ocupa su rol. El esposo, la esposa, los padres, los hijos van ocupando su rol y nos vamos sometiendo unos a otros. También este Evangelio se predica con la justicia y la paz en los lugares donde yo estoy. En una universidad, en una escuela, en un colegio, en un trabajo. Y vuelvo a poner los mismos ejemplos. En un equipo, en un grupo musical, en una escuela de arte. Y tanto la práctica del deporte, el arte, la música, va en función de una adoración al Señor. Lo que voy a hacer lo voy a vivir en esta fe nueva que tengo en Cristo. Entonces, ya no es simplemente mi vida secular y mi vida cristiana, sino que es toda mi vida en Cristo. Donde por medio de ese estilo de vida, ¿qué estoy haciendo? Anticipando el reino de Dios. ¿Cómo? A través de la justicia y la paz. No soy perfecto y nos vamos a equivocar, por supuesto que sí, pero tenemos en mente acciones concretas de lo que implica la justicia de Dios, que lo vamos a desarrollar más adelante, y la paz de Dios, el shalom. Los judíos se saludan con shalom y es más que un pura vida, es un florecimiento, es una vida abundante en Cristo, una vida próspera en el correcto sentido de la palabra. Termino con un par de cosas muy puntuales. La intención de la iglesia lugar es crear comunidad para que todos prosperemos. Enfatizo, el correcto término de prosperidad, ¿ok? No estamos hablando aquí de dinero, de un florecer en cada área de nuestra vida. ¿Basado en qué? En nuestra permanencia en Cristo. Juan capítulo 15. Permaneced en mí y van a traer fruto y más fruto y mucho fruto y fruto abundante. Y esta permanencia empieza y se sostiene por la permanencia en la palabra de Dios y la oración, porque no hay otro camino. Segundo, el prosperar nos lleva a nosotros a anticipar los valores del reino de Dios por medio de la justicia y la paz. ¿Cómo? Tome su contexto, tome su realidad, tome su familia, tome su trabajo, tome su comunidad y piense, ¿cómo puedo yo entonces evidenciar en forma práctica el fin de la opresión, la igualdad, la restauración de los malos? ¿Cómo puedo tener paz con Dios, conmigo mismo, con los demás, con la creación, en el ambiente donde yo estoy? ¿Cuáles son las formas prácticas y concretas para hacerlo? Es precisamente esto. Y es a lo que estamos precisamente apuntando.
cómo somos transformados. Tercero, de esta manera somos todos los misioneros. Ya no solamente algunos que sacaron su vida y dedican 24/7 a la obra, sino que entendemos que somos enviados a diferentes lugares, en todo lugar, empezando por supuesto que en la casa, trabajo, centro de estudios, iglesias y diferentes comunidades. Hay aquí misioneros. Hay personas que se han dedicado a servirle como profesión, y usando correctamente la palabra, el servicio al Señor, un pastorado, un rol misionero. Excelente, se necesitan y van a seguir estando. Pero cada uno de nosotros es también un misionero, es un apóstol, un enviado a cumplir una misión determinada en el lugar que estemos. Y cuarto, hacemos discípulos que hacen discípulos. Somos equipados para edificar. Y si usted nota y se acuerda, esta es precisamente la misión y la visión de la iglesia. Hacemos discípulos que hacen discípulos, y nuestro rol va en la dirección de equipar para edificar. Estamos aquí juntos, nos congregamos, participamos. ¿Para qué? Para ser edificados. ¿Con qué fin? Salir con la cabeza llena de conocimiento y el corazón alegre que vi a los hermanos, y me olvido todo lo que pasa el resto de la semana. Esta reunión es de celebración. Nos reunimos a celebrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Y salimos a qué? A seguir viviendo nuestra fe en toda esfera en que nos movamos, transmitiendo a Cristo en todo lugar. ¿Qué lugares? ¿En las familias conflictivas que tenemos o no? ¿Alguien tiene problemas con sus familias? No sigamos hablando de eso. ¿Con nosotros mismos? ¿En nuestras luchas, conflictos, pecados? ¿En los lugares donde trabajamos? ¿Con el jefe insoportable? ¿Con los compañeros duros? En el mundo que vivimos, egoísta, superficial, vano. Una de dos: o nos hundimos en la desesperanza del lugar donde estamos y la gente con que estamos, o comenzamos a anticipar nosotros los valores del reino. Y somos nosotros agentes de cambio. ¿Saben qué es lo que va a pasar si nosotros no asumimos ese rol? Se repite la historia de la película. Probablemente nuestro mundo va a ir avanzando en otras dimensiones y vamos a frustrarnos más y decir, ya yo no puedo más. Análisis serios. Dijeron, la iglesia en Ruanda fue responsable por no hablar los modelos correctos de fraternidad entre tribus y conflictos sociales. Y 800,000 personas murieron en 3 meses. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir en silencio? ¿Vamos a seguir privatizando el cristianismo? ¿O lo vamos a hacer público para que personas puedan conocer quién es el Rey, el Señor, el Salvador, de quien nosotros hablamos, cantamos, vivimos? Ahora, ¿podemos nosotros anticipar su muerte y su venida y pasar por altos elementos elementales de la persona de Dios como su justicia y su paz? Y seguir en silencio, habiendo sido comisionados a vivir esta fe.